Saludos a todos, mi nombre es María Ángela Villa y para esta presentación hablaremos sobre el análisis y de estas premisas teóricas que es la Hacienda Pública Nacional, tocando temas como el modelo económico, el presupuesto, la justificación eh, jurídica de sus clasificaciones de los ingresos y obviamente tomando de la mano en el marco legal venezolano que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Tributario. Comenzando con este primer tema, vamos a hablar en la Hacienda Pública Nacional como una definición, la regulación y estos componentes, administración y control de la misma. Para poder entender muchísimo más, vamos a tomarlo como un ejemplo y vamos a imaginarnos que el país es, y lo vamos a llamar como un amigo, el gigante, en la cual tiene una gran responsabilidad. Esa responsabilidad es cumplir con cada uno de los proyectos que ha prometido. Para realizar esto se necesita dinero. Ese dinero va a ser todo lo que implica en los bienes del gigante, o sea, los bienes del país, como las grandes empresas que posee o los edificios. Y en ellos va a ser su tesoro. Esto es lo que vamos a llamar como Hacienda Pública Nacional. Entonces, aquí tenemos que hay dos grandes reglas para llenar ese tesoro. La primera son la regla de oro. Esto nos vamos a dirigir más a la Constitución. Entonces, aquí tenemos el artículo 316, que es el instrumento de justicia social. Esto nos habla de la progresividad y capacidad económica. También tenemos el que es, en ella también vamos a explicar un ejemplo, por ejemplo, lo que es la regla de la torta justa. Entonces, el gigante solo puede pedir cuotas, que son los famosos impuestos, si se hace con justicia. Entonces, la persona que tiene gran fábrica, que tiene una gran empresa, debe pagar una cuota más grande que la persona que apenas tiene un pequeño kiosco, una pequeña bodega. Entonces, pide más al que más puede para ayudar a todos. Por otro lado, tenemos el artículo 317, que esto habla del control formal y sustantivo. Esto es del principio de legalidad. Entonces, aquí tenemos como la regla del permiso. Entonces, el gigante, el país, no puede inventar una cuota nueva un día cualquiera, por ejemplo, que coloque un impuesto o algo así, que su valor sea el doble. Entonces, todas esas cuotas deben tener un permiso del Parlamento, que es una ley. Si no hay una ley que lo diga, el dinero no puede entrar al tesoro. Y por este lado vamos a irnos un poquito más al manual de las cobranzas del gigante. Esto nos va a dirigir al Código Orgánico Tributario. Entonces, ya sabemos lo que puede, lo que no puede hacer. Ahora vamos a llenar ese tesoro de la manera más ordenada posible. Para ellos, este manual nos va a permitir que esto sea de una manera mucho más organizada, más detallada. Entonces comenzamos en los componentes. ¿De qué se compone ese tesoro? En el artículo 12 del Código Orgánico Tributario nos habla de los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y la moneda de castigo que vendría siendo las multas. También tenemos en la administración, ¿quién administra eso? Entonces, para tener un poquito más en claro, esto vamos a tomarlo como un vigilante. El administrador necesita en la administración, el gigante necesita a un ayudante. Ese ayudante va a ser el CENIAT, como lo conocemos. Entonces, él va a tener el poder de revisión y determinación y también de gestión y recaudación. Esto lo explica en el artículo 127. Y también tenemos el del control. ¿Cómo vamos a saber que este tipo de cosas se lleven de la manera más transparente y más legítima posible? Entonces, en el artículo 256 y 268 nos habla sobre ese control de pataleta y el control de juez. Continuando, también tenemos por aquí el segundo, que es la clasificación jurídica de los ingresos. Entonces, el Estado obtiene dinero de dos formas principales, que lo vamos a ver. Pero antes tenemos que el marco constitucional y legal
establece como una operación el artículo 156, numeral 12, que atribuye al poder nacional. Entonces, el gigante, que es el país, es la competencia exclusiva para crear los grandes tributos, que es, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el IVA y entre otros. También tenemos el artículo 316, que eso vamos a estar hablando en lo muy constante, como fue anteriormente, que es el principio de la progresividad. También el artículo 317, que es el principio de la legalidad tributaria. Entonces, en estas dos clasificaciones que estábamos mencionando, tenemos la clasificación jurídica, las cuales en esta clasificación jurídica, que la primera es el ingreso de derivados. Esto nos habla sobre la actividad por ejercicio de la soberanía. Entonces, aquí tenemos que esta categoría agrupa los ingresos que el Estado obtiene mediante su poder coercitivo o su potestad de mando, obligando a los participantes, a los particulares, a pagar el dinero que el país gigante cobra por su derecho de ser la autoridad, usando la ley para exigir. Entonces aquí tenemos el ejercicio del poder tributario que estábamos mencionando, que habla sobre los impuestos, las tasas, contribuciones, también la explotación de la potestad sancionaria, las multas, sanciones pecuniarias, y la gestión creditaria, que son operaciones de crédito público, que esto es de la emisión de bonos, préstamos, entre otros. Por otro lado, tenemos lo que son los ingresos originarios. Esto es la actividad por gestión patrimonial. Entonces, esta categoría incluye los ingresos que el Estado obtiene al ejercer un dominio sobre sus propios bienes o al participar en actividades económicas, actuando como un particular o empresario. Entonces, el dinero que el país gigante gana por ser el dueño de su propia riqueza va a esta actividad jurídica, que son los conceptos legales, según las leyes. Entonces, aquí tenemos que la gestión patrimonial y empresarial, que es la renta de empresas, de estados, dividendos, utilidades y rentas patrimoniales, como alquileres, ventas, entre otras, como bueno, por la venta del petróleo, por ejemplo. También está la renta del dominio, que estos son las regalías, impuestos específicos a la extracción y ganancia de la venta del petróleo. Continuando, tenemos en el segundo tema, que es lo de las influencias del modelo económico. Esto es de la generación de recursos y dependencias. Entonces, hablando un poquito más acerca de ellos, tenemos que el modelo económico del país, este amigo, es una forma en la que él decide en dónde se saca el dinero. Los artículos que se van a constituir de aquí no solo son reglas, son la filosofía que guía esa decisión. Y esto afecta directamente cómo se llena ese tesoro, cómo se llena esa hacienda pública nacional. Entonces, tenemos aquí lo primero, que es la centralización de poder para cobrar. Entonces, aquí nos dice que el gigante es un acapador. Aquí el gigante decidió hacer este libro, por así decirlo, que él solo tendrá el poder sobre las fuentes de dinero más grandes. ¿Sí? Aquí tenemos en el artículo 156, numeral 12, como lo hablamos anteriormente, también vamos a tomarlo aquí. Y aquí la influencia en la generación es que esta regla garantiza que el 90% de los ingresos derivados, que son las cuotas obligatorias, que le hablamos anteriormente, vayan a la hacienda pública central. Esto asegura que todo el país tenga dinero, pero deja a los pequeños, por ejemplo, los estados y municipios. Tenemos por otro lado el modelo de la renta petrolera. El gigante, que es el país, que es empresa única. Entonces el modelo venezolano se distingue porque este país no confía solo en cobrar cuotas, que son los impuestos derivados, sino que apoya su propia riqueza natural. Entonces aquí es donde vamos con los ingresos originarios, por ejemplo, lo que es el petróleo. Esto hace que la hacienda pública dependa de lo que se llama renta. Y su influencia en la generación, que es al ser el país, o sea, el empresario más rico históricamente, ha preferido usar ese dinero fácil, que es el ingreso originario, para pagar los gastos en lugar de esforzarse por ser eficiente en cobrar los impuestos difíciles, que son los ingresos derivados.
O en efecto, si el precio del petróleo está alto, el tesoro se desborda y el gigante no siente la necesidad de presionar a sus ciudadanos para que paguen las cuotas, que son los impuestos. Esto debilita la cultura de pago. También tenemos que lo de la paradoja de la justicia y la eficiencia. Aquí hablamos en el artículo también 316, que este es el mandato de eficiencia y justicia. Su influencia más que todo es que obliga a que el diseño de los impuestos derivados, que son las cuotas, no sean para castigar, sino para distribuir mejor la riqueza. Pero si el gigante empresario, o sea, el país, el petrolero, tiene mucho dinero, le resta urgencia a que el gigante cobrador sea realmente eficiente. También tocamos nuevamente el artículo 317, que es el control de legitimidad, que su influencia está la regla que asegura que aunque el gigante tiene mucho poder centralizado, no puede abusar de él, inventando cuotas de un día para el otro, como lo están mencionando en principio de estas primeras presentaciones, ya que la estabilidad legal es la garantía de que el dinero entre al tesoro de esa forma predecible y no arbitraria. Y por último tenemos la gestión de gastos y la disciplina. Este es el manual de la contabilidad. Tomamos el artículo, el artículo de la República Bolivariana de Venezuela, que es el 319. La influencia como tal de esto es que si el tesoro se maneja con disciplina, la gente confía más y está más dispuesta a pagar sus cuotas, como lo dice en el artículo 133, que nos da a entender que para que uno va a pagar algo, sí sabemos que el país lo malgasta de una manera negativa y no tiene ningún fruto y ningún efecto positivo al yo realizar este tipo de deberes, por así decirlo. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre lo de los presupuestos, la hiperinflación y los salarios. Este es el impacto en el trabajador público. Aquí tenemos de que la inversión pública, los ingresos y los gastos. Entonces, una vez que el gigante amigo cobra sus ingresos, que son las cuotas obligatorias y ventas del petróleo, entra en la fase más importante de este modelo económico, la gestión financiera. Para ello, la gestión financiera, esto no es solo gastar, es planificar cada moneda para cumplir con las promesas de justicia social. Entonces, aquí tenemos que la planificación obligatoria, esto nos habla acerca del presupuesto. El país no puede gastar por impulso, debe tener un plan de gastos anuales aprobado por el pueblo llamado como presupuesto nacional. Aquí es donde entramos en el artículo de la República Bolivariana de Venezuela, que es el artículo 319, el mandato de disciplina. Esto habla de eficacia, eficiencia y responsabilidad. Mecanismo de esta orden da origen a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, conocido por sus siglas como LOAFS. La mecánica del plan. El gigante del país primero calcula todos los ingresos, luego distribuye esos fondos priorizando el gasto de inversión sobre el gasto de funcionamiento. Por otro lado tenemos lo que son los principios de gestión. Esto nos habla acerca de lo de la regla de oro del tesoro, que es la ley del presupuesto, que impone reglas estrictas para asegurar que el gigante sea el administrador responsable, como lo es en el equilibrio presupuestario, hablado en el artículo 318 y 319, que exige responsabilidad y estabilidad. También en la eficiencia en la asignación, como se menciona en el artículo 316, que exige la eficiencia en la recaudación y la distribución de cargas. Y también tenemos la anualidad y universidades, que es la de las leyes de presupuesto. Continuando con este mismo tema, tenemos lo de las inversiones públicas, que el dinero se construye en la promesa social. Entonces, esto es el corazón del modelo económico venezolano, porque es la forma en que el gigante o el país cumple su promesa de justicia social, mencionada en el artículo 316. Es el dinero que construye el futuro, no solo el que paga las cuentas del día a día. Entonces, como tenemos en desarrollo productivo, que es la inversión en las empresas estatales, que son los ingresos originarios e infraestructuras para garantizar el dominio del país sobre sectores estratégicos, que esto es en el artículo 302. Tenemos en el gasto social,
que cumplir el mandato de progresividad en el artículo 316, transfiriendo riqueza hacia los sectores más pobres. También tenemos la vigilancia del tesoro, que esto es del control político-social. Para que la inversión se haga bien y el presupuesto se cumpla, el país está bajo constante vigilancia. Entonces, aquí es donde va el control de la Asamblea Nacional, el artículo 317. El gigante necesita que la Asamblea Nacional, los representantes del pueblo, aprueben este presupuesto. Y por ello tenemos lo que es la policía de gastos. Esto es las instituciones especializadas que revisan los libros de contabilidad del gigante, en este caso el país, después de que el dinero sale. Eso es como vamos tratando en cada uno de nuestros estados de bienestar. Continuando, tenemos el presupuesto público nacional. Entonces, para empezar, ¿qué es el presupuesto público nacional? Entonces, para nuestro amigo el gigante, el país, el presupuesto público es un gran plan anual de trabajo y cuentas. Entonces, es ese documento legal y técnico que detalla ingresos estimados. Esto de cuánto dinero espera recibir la Hacienda Pública Nacional durante el año. Los gastos autorizados. ¿En qué está autorizado el gigante o el país a gastar ese dinero? Ya sea en salarios, en gastos de funcionamientos e inversiones públicas. Entonces aquí es donde entramos con las normativas y principios del presupuesto. Que el gran plan de gastos del país no es opcional, es obligatorio y está regido por principios constitucionales y leyes operativas. Como el artículo 319, el fundamento, ordena que la administración del Tesoro se rija por un presupuesto aprobado por ley y que se ejecuta con eficiencia, eficaz y responsabilidad. También tenemos lo que es la normativa principal, que esto está en orden de que dio vida a la Ley Orgánica de la Administración Financiera en el sector público. Tenemos lo que es el principio clave. Estos son que vendría siendo que el gigante debe planificar sus gastos, de modo que sean iguales o menores a sus ingresos estimados. Esta regla es la alcancía para evitar que el tesoro, que es la hacienda pública, se endeude sin control. Entonces, como la legalidad del artículo 317, el gasto, al igual que el ingreso, debe estar autorizado por el Parlamento. Y de esta manera, el gigante necesita este permiso de la Asamblea Nacional para ejecutar su plan, que sea anual, la universalidad, que esto es todo el dinero que entra y sale del tesoro, que debe estar incluido en el presupuesto sin excesión para garantizar esa transparencia, que esto vendría siendo lo de un año. Y aquí tenemos lo de las influencias de la hiperinflación en la capacidad operativa. Entonces, la hiperinflación es como si una terrible maldición cayera sobre el tesoro del gigante, cayera en la Hacienda Pública Nacional del país. El dinero que entra pierde su valor cada día. Esto aniquila la capacidad operativa de todas las instituciones que dependen de él. Tenemos, por ejemplo, dos efectos. El efecto sobre el presupuesto, que habla sobre esa pérdida de sentido. La hiperinflación inutiliza el plan, que es el presupuesto, incluso antes de que el gigante empiece a gastar, mucho antes de ello. Entonces son ese cálculo de ingresos fallidos y esas asignaciones irreales. Por otro lado, tenemos el efecto sobre las instituciones, que es ese el brazo del gigante. Los brazos gigantes, que son los hospitales, universidades, empresas públicas, se vuelven inoperables porque su capacidad de compra se desvanece. Y para concluir, tenemos el impacto laboral y dolarización. Esto es de la crisis del salario público. Entonces, todo este modelo económico del país le exige cumplir con la justicia social. Sus trabajadores públicos, maestros, médicos, policía, son el pilar de esta promesa. Sin embargo, la hiperinflación convierte el pago en bolívares en una traición a ese pilar. Tenemos, por ejemplo, lo que es el pago en bolívares, que es ese papel en la cual cuando el país paga salarios, pensiones y jubilaciones, el bolívar digital o soberanos, con la cual es el problema, no es la tecnología, ya que lo digital versus el papel, a veces tenemos como cierto dilema.
sino la destrucción del valor causado por la hiperinflación. No es culpa de lo digital, es esa hiperinflación. Entonces, ¿qué siente el trabajador? O el salario ilusorio. Entonces, el gigante paga con muchos bolívares que él mismo tuvo que emitir, o sea, imprimir, porque no tiene suficientes ingresos derivados, que son impuestos, ni ingresos originarios, que es el petróleo, la cual valga de verdad o devorados al instante, que el dinero que salga o sale del tesoro, que es la de la Hacienda Pública Nacional, pierde su poder de compra casi al instante, ya que es contundente esta información, que es de fuentes en videos recomendados para la clase, en la cual en este video mencionan que cada minuto la inflación en Venezuela incrementa lo mismo que en Colombia durante 6 meses, una comparación de Venezuela y Colombia. Entonces, el sueldo se convierte en polvo antes de que el trabajador pueda usarlo. O, por ejemplo, el castigo a la lealtad. La hiperinflación golpea fuerte a quienes cobran los salarios y pensiones pagados en bolívares por el gobierno. Entonces, el gigante condena a sus empleados a usar la moneda que no vale, mientras que la economía informal y privada usa dólares. Esto genera una gran injusticia social, la cual va violando directamente el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que exige la elevación del nivel de vida. Por otro lado, tenemos la dolarización. Esto es una solución como un costo imposible ante la devaluación. La gente naturalmente usa dólares o usa el dólar como una moneda de escape y de referencia. Pero dolarizar la nómina pública es la encrucijada más difícil del tesoro. Entonces, dilema económico, ¿de dónde saco dólares? En la Hacienda Pública Nacional tienes un problema simple, pero irresoluble. El país no puede imprimir dólares para pagar a sus millones de empleados en dólares, en USDT. Necesitaría una fuente de divisas constantes, masiva y garantizada, lo cual que es la dependencia de la renta única. El único ingreso grande del gigante es el petróleo, que ese es el ingreso originario que lo estamos mencionando constantemente, que genera divisas, pero la producción está baja y las sanciones limitan su venta. También el costo inmanejable, la cual dolarizar las condiciones laborales, salarios, pensiones y jubilaciones de todo el sector público, representaría una salida masiva e insostenible de divisas en tesoro. Entonces, el gigante no tiene la cantidad de dólares suficiente para mantener ese compromiso sin quebrar el equilibrio presupuestario. También está el miedo a la escasez. Si el gigante promete pagar en dólares y el petróleo cae un mes, estaría incumpliendo una promesa fundamental y generando una crisis de credibilidad total. La restricción legal, la cual la bandera de la soberanía formalmente. Entonces, el país se ata a su bandera. Y en el artículo 318, que la moneda es el bolívar. Este artículo establece que la moneda nacional, que es el bolívar, dolarizar formalmente la nómina como unidad de pago exigiría una reforma legal profunda, ya que implicaría delegar la soberanía monetaria a otro país. En ello tenemos también tenemos la ficción legal. Por esta razón, el país, el gigante, mantiene la ficción legal de pagar en bolívares y solo usa el tipo de cambio oficial, que es el PCB, como referencia para hacer ajustes o pagar bonos complementarios, manteniendo el salario base en bolívares sin valor. Muchísimas gracias por su atención. Espero les guste mucho esta información y estoy al tanto. Muchísimas gracias.